Bueno, ya los que tienen un rato aquí ya saben, una vez al año dejo mis Converse en la casa y me pongo un poco más formal. ¿Por qué? Porque este día es el mejor día de mi vida y de tu vida. La verdad, la resurrección es lo máximo. Y por eso quiero siempre poner énfasis en reconocer lo que significa la resurrección. Vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 8. Mi Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de estar aquí juntos, conviviendo, sabiendo toda la persecución que sigue en Asia, Señor. Miles que están muriendo hoy en día cuando quieren celebrar la resurrección. Ministre, Señor, por favor. Guárdalos, guarda sus familias. Haz una obra ahí. Y ayúdenos nosotros a recordar el gran privilegio que tenemos, aprovecharlo, disfrutarlo. Guíanos en las Escrituras, Señor, que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me encanta esto. Los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Somos libres. Ya no estamos caminando así con esa carga de que, no soy digno. ¿Sabes qué? Si el Señor pagó el precio, no importa. Pero lo que dice aquí es los que no andan conforme a la carne. Entonces, sí es algo que se tiene que demostrar en nuestras vidas, que no estamos caminando como caminamos antes. Si dices, yo tengo fe en Cristo Jesús, pero sigues caminando en la carne, o sea, esa fe no es válida. Y luego que dice, sino conforme al Espíritu, caminar conforme al Espíritu. Y eso se puede encontrar en Gálatas 5, todos los dones del Espíritu, que es el amor, paciencia, paz, varias diferentes cosas que se manifiesta el carácter de Dios. Porque, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado a la carne. Entonces, en otras palabras, lo que acabo de decir aquí es, lo que la ley no pudo hacer por ti, Cristo lo hizo. La ley no te pudo salvar, entonces Él llegó y tomó ese lugar para que podamos tener salvación. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Más que nada, está diciendo, es muy evidente, la persona que sigue en la carne no es hijo de Dios. La persona que sigue en el Espíritu obviamente tiene esa promesa que es hijo de Dios. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí menciona, terminando, los que somos del Espíritu,
entonces ahora también vamos a resucitar como Cristo resucitó. Cuando estudiamos ahorita, los últimos meses o semanas, el libro de Romanos, desde capítulo 4 hasta 8, el énfasis ha sido la justicia de Cristo. Pero hay una palabra que se repite, capítulo 3 hasta 8. Habla muchas cosas, pero luego incluye la resurrección. Cada capítulo lo menciona, como que Pablo tenía que incluirlo en cada predicación, en cada estudio, en cada carta que él estaba enseñando a la iglesia. ¿Por qué? Porque sin la resurrección estamos aquí en vano. Todo depende de la resurrección. Eso es lo que hace todo válido. Es lo que nos da la certeza. Es porque llegamos aquí con toda confianza. Y Él quiere que todos puedan entender. La única razón que te puedo decir lo que te estoy diciendo, Pablo, es porque Cristo resucitó. ¿Sí me estoy explicando? Por eso digo que es el mejor día de nuestra vida. Es por este día que puedo decir: el Dios del universo me ama, te ama. Es por este día que puedo decir que el Dios de justicia nos ha perdonado. Es por este día que podemos decir que el Dios eterno tiene un plan para nuestras vidas. Es por este día que podemos decir que el Dios todopoderoso escucha nuestras peticiones. O sea, todo eso se puede hacer porque Cristo resucitó. La resurrección, entonces si Cristo resucitó, como cabe decir, entonces eso confirma que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto. Todas las promesas son válidas. Si no fuera por eso, el Nuevo Testamento no tiene poder. Tendríamos que seguir esperando por alguien. Si Cristo hubiera sido súper buena persona y murió por nosotros, pero se quedó en la tumba, no era el Mesías. Pero como confirma y es válido las promesas por medio de la resurrección, eso también confirma las otras cosas que dice. O sea, quiero que podamos entender esto. Si tenemos la confianza de ser salvos porque resucitó, que ahora es válido, entonces todo lo que Él dice en la Biblia es válido, y eso incluye el castigo a los que rechazan a Cristo. Obvio, como siempre digo, a mí no me gusta hablar de estas cosas, pero es bíblico. Si es verdad, si entonces esto es la palabra de Dios y ya está confirmado, entonces eso significa que existe un infierno, que existe esa eternidad fuera de Dios. Y si estamos aquí es porque estamos de acuerdo que sí resucitó y todo lo que dice es cierto, y por eso debemos de meditar muy bien si hemos puesto nuestra fe en el Señor. No lo podemos ignorar. Vamos a ver el evento de la resurrección en Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella va con el pensamiento que va a ver Cristo.
Entonces obviamente ella como que no entendió la resurrección. Va para poder verlo una vez más, para preparar su cuerpo, para darle honor, cualquier cosa que sea. Ella va con la esperanza de verlo. Pero resulta que la tumba está vacía. Para María hubiera sido una bendición verlo una vez más, pero la verdadera bendición no era su presencia, sino su ausencia. Espero que podamos entender eso. Ella quiso verlo. Para ella hubiera sido, ok, una gran bendición, pero para nosotros sería una maldición. Si su cuerpo todavía estuviera ahí, oh no, Cristo sigue muerto. Y me gusta esto porque a veces nosotros esperamos el Señor, queremos algo del Señor. Ay, quiero verlo, quiero que se pueda manifestar, pero a veces sucede lo contrario. Y como en este caso, a veces es lo mejor. Podemos decir, ¿sabes qué? Yo necesito tal cosa para ser feliz en mi vida. Si yo puedo tener esto, entonces puedo tener paz, puedo ser lleno de bendiciones y lleno de gozo. Pero puede ser que no es que esa cosa te dé la bendición. Puede ser que la ausencia de tales cosas te hacen feliz. ¿Sí me estoy explicando? La ausencia del cuerpo fue lo mejor. Y a veces si tú estás pidiendo al Señor por algo y dices, Señor, ay, quiero que puedas manifestar eso, y cuando no lo hace, puede ser como este caso. Él está diciendo, mira, yo sé que tú piensas que va a ser mejor si tienes esta cosa, pero yo sé que para ti va a ser mejor no tenerlo. Por eso tenemos que tener la mano abierta en el camino del Señor. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el Señor. Él obra de una manera muy diferente que la nuestra. Y tenemos que estar preparados por esas cosas. Entonces, para concluir eso, si el cuerpo estuviera ahí, hubiera sido lo peor. Ella se hubiera gozado en vano. Pero qué bueno. Su tristeza es algo bueno porque no estaba ahí. Versículo 3, vamos a leer 3 a 7. Juan 23. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario, sí, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hay tantos detalles que vamos a ver aquí que son preciosos. Primero, ahí estaban todas lo que usaron para envolver el cuerpo de Cristo Jesús. Ahí estaba a un lado, que obvio contradice el pensamiento de que Cristo fue robado, que se llevaron su cuerpo. ¿Quién va a quitar, si andas apurado, si estás robando algo, quién va a quitar esto, dejarlo y llevamos? No, sería más fácil usar la misma ropa, usar esas mismas telas para agarrar el cuerpo y robarlo. ¿Quién cuando entra en una casa para robar una casa, si tumba algo dice, ay, debo de... ahora vámonos? No le importa. Si cae cosas o lo que sea, vámonos. La razón que digo esto es porque hasta la fecha muchos dicen que Cristo no resucitó, sino su cuerpo fue robado por los discípulos. Esto no es algo que se enseñó con tiempo. No es algo que muchos llegaron a esa conclusión. No, fue algo que en ese momento ya se hizo esa mentira.
Mira Mateo 28, versículo 11. Mateo 28, 11, vamos a leer 11 a 15. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos llegan, estos soldados, y les dicen lo que miraron. Ángeles se presentaron ahí. Hubo un temblor. Y los líderes dicen: esto no se va a ver bien. Mira, aquí está dinero. No digas nada de eso. A lo contrario, di a la gente que cuando estaban dormidos llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo. De ahí salió esa mentira. ¿Cómo es el enemigo, verdad? Él siempre quiere robar la gloria al Señor. Pero más raro que eso es el hecho que el sudario estuvo enrollado y apartado. El sudario es la tela más pequeña que cubre la cara de la persona que está muerto, el rostro. Y eso tiene un propósito. Estudiamos la cultura judía, y yo, los que ya estaban aquí hace unos años se lo mencioné, y es algo muy importante. Cuando un judío está cenando y va a salir al baño, lo que sea, agarra su servilleta, la dobla y la pone ahí al lado de su comida. Es decir, no vayas a tocar mi comida, todavía no he terminado, ahorita voy a regresar. Doblado significa voy a regresar. Si agarra su servilleta, la hace bola y lo tira ahí, es decir, ya terminé, llévate el plato, no voy a regresar, yo ya me voy. Con el hecho que Cristo dobló esto, era decir, ahorita regreso. Me encantan esos detalles. ¿Por qué? O sea, la verdad, ¿por qué lo menciona? ¿Es algo importante? O sea, cuando lo pensamos, es un pedazo de tela. Obviamente Cristo lo hizo con propósito para enseñar a los judíos que entienden esto, que Él va a regresar. Me encanta ese detalle tan pequeño, pero tan poderoso. Versículo 8 a 10. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces aquí vemos que sí tenían la mentalidad, bueno, no entendieron muy bien lo que iba a suceder con Cristo, pero ya como que, ok, espera, ahora me estoy recordando de lo que tenía que suceder. Por eso es muy importante saber lo que dicen las escrituras, porque cuando no estamos en la palabra a veces nos confundimos. Señor, ¿por qué haces esto? No entiendo esto. Pero cuando sabemos lo que dice la Biblia es como que, ahora no sé cómo va a funcionar, pero ahora puedo entender un poco más. Todos, no somos maestros, pero todos somos alumnos, estudiantes de la palabra. Espero que sí. Espero que todos seamos gente que investigamos la palabra del Señor. Versículo 11 y 12. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro,
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. A veces leemos estas cosas y decimos, ok, ahí estaban dos ángeles. La Biblia pudo haber nomás dicho, había dos ángeles ahí. Pero ¿por qué menciona? ¿Por qué especifica dónde estaban? Uno a la cabecera, otro a donde estaban los pies. ¿Es importante mencionar eso? Claro que sí. El Señor preparó todo hace mucho tiempo. Él quiso que podríamos entender que todo lo que hizo en el Antiguo Testamento era para darnos la idea o el entendimiento que tenía que suceder eso. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con los ángeles parados así? Mira, vamos a ver cuando construyeron el arca del pacto, cómo lo hicieron en Éxodo 25. Éxodo 25, vamos a ver 18 y 19. Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Entonces, esto, lo que está hablando de la tapadera del arca del pacto. Aquí está la ley adentro de esta caja y encima la tapadera, y encima de esta tapadera había 2 cosas. Bueno, había 3 cosas. Había 2 ángeles, uno a un lado, otro al otro lado. Es lo que acabo de decir, ¿sí o no? ¿Sabes lo que hacían cuando daban el sacrificio? Podemos estudiar eso. Ya lo estudiamos más bien cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Hacían su sacrificio y el Señor dijo, agarra ahora la sangre y ponlo encima del arca del pacto. Entonces la imagen que tienen ahí en el Antiguo Testamento es la tapadera, 2 ángeles y en medio de los ángeles sangre, manchado con sangre. Cuando menciona estos 2 ángeles nos está dando ese mismo ejemplo. Porque aquí tenemos 2 ángeles, ¿y qué crees que estaban en el medio donde estaba el cuerpo de Cristo? La sangre de Cristo. Me da escalofrío, la verdad, cómo es que el Señor preparó cada detalle. Y adentro, y eso era encima de la ley. Y estamos estudiando Romanos. El Señor es el final. Cuando Él murió dijo, consumido es. Él está, es la tapadera. Y aquí de nuevo el Señor preparándonos que todo esto era el plan del Señor. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento son sombras de lo que es lo que vamos a ver en el cielo, el tabernáculo. Y aquí es uno de esos pedacitos, porque de nuevo lo repito, ¿por qué mencionar dónde están? Tú vas a concentrarte en la postura de unos ángeles. Con el hecho que ves ángeles es suficiente. Vi unos 2 ángeles. ¿Dónde estaban parados? No sé, pero ahí estaban. Pero que toma el tiempo para mencionar específicamente, eso es inspirado por Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no, familia? Me encanta. El Señor siempre respaldando sus promesas y manifestándolas. Versículo 13 a 16, Juan 20. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo,
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Aquí, en el principio, ella no sabe lo que anda sucediendo, no reconoce, pero luego Dios se manifiesta. Lo que vemos aquí es el Señor cumpliendo lo que Él dice de buscarlo. Si ella llegó buscando al Señor, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Come on, familia. Sí. Y el Señor, aunque no estaba ahí su cuerpo como pensaba, todavía lo encontró. Es como dice en Mateo 7, porque todo aquel, pedir y os dará, buscar y hallaréis, llamar y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Señor está diciendo, y aquí en su contexto Él está hablando de Dios, no de buscar riquezas y todas esas cosas. El que está buscando de Dios va a encontrarlo. Ella fue a buscarlo y lo encontró. Si tú tienes dudas, si tú estás luchando y no sabes dónde está el Señor, búscalo. Búscalo de rodillas en la Biblia. Señor, quiero verte. Tal vez a lo mejor no físicamente, pero de alguna forma. Sería genial físicamente, ¿verdad? Pero quiero ver tu mano sobre mi vida. Y la promesa es, si lo buscas, si lo vas a encontrar. Pero luego la otra cosa es, ella lo mira, no reconoce que es Él, pero el momento que Él dice, María, entendió que era el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué cambió? Juan 10:2. Juan 10, versículo 2 a 4. Aquí está la respuesta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Las ovejas conocen su voz, y cuando escuchan el voz de su pastor, lo siguen. Puede llegar otra persona y decir, ovejas, vamos para acá. No lo van a seguir. No conocen ese, está desconocido. Pero cuando llega su pastor y dice, vamos, conocen su voz. María conoció su voz. Yo sé, yo reconozco de quién me está hablando ahorita. Familia, a veces perdimos la gran bendición de escuchar la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no pasamos tiempo con Él. Cuando estás con el Señor, cuando estás en la palabra, y cuando el Señor te habla, puedes decir, esa es la voz de Dios. Cuando no estás en tu palabra, cuando no estás en esa relación íntima y el Señor te habla, es difícil discernir si es su voz o no. Porque pues no he escuchado tanto y no sé, es Dios, no es Dios, no sé qué hacer. Pero estando en su palabra, siendo su oveja, podemos decir, eso sí es el voz de mi pastor. Perdimos cuando no estamos en la palabra la gran bendición de poder discernir la voz de Dios. A veces queremos escuchar algo audible, pero Él ya lo tiene todo escrito aquí. ¿Puede hablar Dios audible? Pues lo puede hacer, pero todos los días tienes acceso a las Escrituras. Y más que estudias, más que te metes, más que puedes discernir cuando Dios está hablando. Su palabra luego mora en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros y puede discernir. Y es tan necesario
¿Cuántas veces nos encontramos en la vida pensando, ay Señor, ¿eres tú o no eres tú? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Han pasado por esos tiempos? Ok, dos de nosotros, 3 de nosotros. Ok, los demás escuchan muy bien del Señor. Mentirosos. No se crean. Sí sucede. Pero cuando estamos escuchando, podemos discernir. Por eso es importante siempre buscar las oportunidades de estar sometidos a las enseñanzas de las Escrituras. Y sí, claro, obviamente todavía, aunque escuchas su voz y entiendes, yo sé que a veces es difícil, ay Señor, no sé si es tú, pero si buscamos, como vimos al principio, Él se va a manifestar. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Llegan, lo ven, ¿y qué dice el Señor? No me toques. Ay, voy a esperar. Lo siento, pero soy muy distraído con cualquier cosita. Algunos piensan que Cristo está diciendo, no me toques porque soy súper sagrado, ahora estoy en el cuerpo glorificado y la verdad tú no puedes tocarme porque es otra cosa. No está diciendo eso. Cristo permite que lo toquen después de la resurrección. Mateo 28, en versículo 8, no tienen que ir ahí. Vemos los discípulos cuando estaba resucitado llegar a sus pies, tocar sus pies y adorarlo. Lo están tocando. Juan 20, Tomás le dice, pon tu dedo aquí. Tomás lo toca. Entonces, ¿por qué dice que no me toques? Cuando después vemos que sí lo tocan. El detalle es que la palabra tocar en el griego es aptumae y significa agarrar sin soltar. Agarrar sin soltar. Lo que está pasando es, Cristo está diciendo, no te acostumbres de esto, todavía tengo que regresar al Padre. Es lo que se leyó en ese versículo, ¿verdad? Que todavía voy al Padre. ¿Por qué lo dice? Porque me imagino que ellos viéndolo ya resucitado pensaron, ahora sí se va a hacer el reino. Ahora el Señor se va a quedar aquí y va a cambiar todas las cosas. Y Él está diciendo, mira, no me agarres de una forma que pensando que me voy a quedar. No te aferres, todavía tengo que ir. Tantas veces confundieron por la primera vez cuando llegó, pensaban lo mismo. Llegó para conquistar. Resucitado, dicen, ok, si no fue la primera, de seguro va a ser esta vez que sí va a conquistar. Y el Señor no está diciendo no me toques, sino no me agarres sin soltar, porque todavía tengo que ir al Padre. El Señor obra en nuestras vidas y a veces pensamos o nos desanimamos porque decimos, tal vez el Señor sí va a obrar, esta vez lo va a hacer de esta manera, esta vez sí me va a escuchar, y luego hace lo opuesto. Es lo que pasó aquí. Pensaban que ahora todo se va a arreglar, y sucede que hizo lo opuesto, pero fue por lo mejor. Porque dice, cuando yo voy, es beneficio que yo voy al Padre para mandar el Consolador, el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. Entonces, cuando tú tienes ese plan, ay Señor, espero que vayas a hacer esto, a veces el Señor hace lo opuesto y dices, ay, ¿me estás castigando?
¿Qué hice mal para merecer esto? Y no tiene nada que ver con eso, Señor. El Señor dice, no. Lo que tú ves como algo totalmente opuesto de que imaginaste es mejor para ti. No te desanimes cuando las cosas no funcionan como tú y yo imaginamos que iban a funcionar. Amén. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Estos son versículos que a veces leemos y no le damos mucho pensamiento. Ok, María fue para darle las noticias. No, tenemos que entender algo. Son pasajes como estos que le da más validez a las Escrituras. Sí, un versículo tan pequeño confirma que es palabra inspirada por Dios. ¿Cómo? En esta cultura, en este tiempo, el testimonio de una mujer no tenía valor. No es algo que Dios dijo, sino la cultura tenía ese pensamiento. Vemos que la cultura de los judíos en tiempo adoptaron tantas cosas que no eran bíblicos, pero lo estaban practicando. Para ellos no era válido el testimonio de una mujer. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo sabemos que es inspirado? Si fuera un hombre escribiendo esto, él no va a usar el testimonio de una mujer. Si un hombre quiere convencer a los demás, va a decir, no, mejor voy a poner que Pedro fue y Pedro anunció, porque luego si es una mujer no me lo van a creer. Entonces el hombre va a querer decirlo de una forma diferente. No fue escrito por un hombre, es inspirado por Dios. Por eso Dios permite esas cosas, porque el hombre es capaz de querer pintar una imagen totalmente diferente. Si un hombre escribiera la Biblia, va a esconder los pecados de David, o tal vez no mencionar los detalles. David falló, David pecó, pero luego cambió. No, hasta menciona los detalles. Menciona los pecados de Abraham, el padre de fe. ¿Cómo estimaban a Abraham? De una manera muy exagerada, se puede decir. ¿Cuál hombre va a incluir sus errores? Y de Moisés también. Solo Dios lo permite, para uno, enseñar que es inspirada de Dios, y dos, para enseñarnos que estos gran varones, gran mujeres de Dios todavía eran igual como tú y yo. Unos pecaban en unas maneras peores que los nuestros. No es para justificar tu pecado. Ok, bueno, pues como no he hecho lo que hizo David, estoy bien. No es justificar. Pero el Señor está identificándose, diciendo, sabes que yo sé lo que es ser hombre. Pero bueno, me encanta estos detallitos que encontramos aquí. Son pequeños y a veces nomás lo leemos, pero da más confianza a la palabra del Señor. Versículo 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor llega, se presenta y luego les enseña sus heridas. ¿Qué no se te hace raro eso? ¿Cómo? La Biblia dice, cuando somos resucitados vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo mejor que este. Espero no tener esta barriga. Parece bien gacho si llego con esta barriga. Es como que, Señor, ¿qué onda? Pues yo pensé que iba a ser mejor. Tal vez a lo mejor sí va a ser el caso, pero ¿por qué tiene entonces
esas marcas el Señor. Él pudo darse un cuerpo perfecto, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Él pudo decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer otro cuerpo, pero sano, completo. Pero por la eternidad, Él va a tener esas marcas. Yo estoy convencido para que jamás nos vayamos a olvidar lo que Él hizo. Jamás olvidar del gran amor que Él tiene para su pueblo. Y si tienes duda de mi amor, recuérdate de eso. ¿Te recuerdas esto? Mira mis pies, mira mi costado. No se te olvide. Va a haber en el nuevo milenio, gracias, cuando Cristo llega por 1000 años después del anticristo, va a haber dos tipos de personas aquí en la tierra. Nosotros que hemos resucitado ya en el cuerpo glorificado, y gente que todavía están de la carne. Gente que entraron al nuevo reino de Cristo, pero con la carne. Y si es miles de años, eso significa que van a ser muchos niños, muchas generaciones. Y para ellos ver Cristo como presidente, hay que decir como rey, va a ser normal. Ok. Nosotros es como que, wow, no puedo creer que cómo es que tenemos ese Dios aquí con nosotros. Pero para ellos va a ser lo que siempre han vivido. Pero van a preguntar, ¿y por qué tiene esas marcas ahí? Para poder proclamar de nuevo las buenas nuevas en esos tiempos. Decir, ¿sabes qué? Eso los tiene porque Él pagó los precios el precio de nuestros pecados. Me encanta eso. El Señor no quiere que te olvides el gran amor que tiene para ti. Y por eso es que la resurrección es tan importante. Por eso es que después de 2000 años aquí seguimos celebrando que Cristo vive. Y si Él vive, su palabra es verdad. Y su palabra es verdad, somos tan bendecidos. Y si has llegado aquí en esta mañana y no tienes esa confianza, no sabes tu postura en el Señor, te invito que recibes Cristo Jesús, que puedas poner tu fe en Él, para tener esa certeza que vas a morir un día, pero luego resucitar a la vida eterna. Vamos a orar ahorita, a tener Santa Cena. Pero para ustedes que quieren oración, quieren tomar un paso al Señor, los invitamos aquí en nuestro cuarto de oración. Ahí va a estar nuestra hermana Lili y otros para orar por ustedes. Aprovecha. Él dio su vida por ti. Ahora te ruego que tú des tu vida por Él. Amén. ¿Alguien le avisa que los niños que pueden pasar? Vamos a tener una obra, pero déjenme orar. Mi Dios, muchas gracias por la resurrección que confirma todo lo que has dicho. Y todo lo que has dicho es una enorme bendición. Pido, Señor, si hay algunos aquí que todavía no han entregado su vida, que pueden tomar esa decisión hoy en esta tarde. Que tú te puedes manifestar en sus vidas, Señor. Que pueden escuchar tu voz, que pueden saber quién es su amo, quién es su pastor. Y Señor, también nosotros, si a lo mejor nos hemos desviado, regrésanos, ayúdenos a regresar a lo mero, que es estar a tus pies, que es servirte a ti, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia.